El escuchar misa en una capilla de un monasterio tiene como particularidad, a diferencia de las parroquias, por ejemplo, el que a veces pues hay predicaciones que son específicamente monásticas. Y había un tema que yo desde hacía un tiempo pues quería tocar. Llevaba tiempo pensando, este tema es importante, y es el tema de la clausura monástica. Lo que pasa es que cuando se habla a una comunidad, aunque cuando yo estoy tocando este tema lo que tengo en mente es que estos sermones grabados pues los escuchan también otros conventos, me consta porque he hablado con ellas, alguna superiora y otras religiosas. Ha de quedar claro que hablo de este tema porque veo la importancia que tiene, no porque haya visto que en este convento en concreto la clausura se guarde mal, no, afortunadamente este convento no, pero sí que lo he visto, las cosas que voy a decir, en otros conventos que hay que mejorar un poco. Y sirva la predicación aquí para otros conventos para reforzar todavía más los muros materiales y espirituales de esta comunidad. Pero siempre tiene el problema de hablar de estas cosas el que siempre se predique esto. En cualquier comunidad del mundo siempre alguna persona puede sentirse un poco más aludida. Quede claro que yo desde hacía un año ya andaba pensando en la importancia de este tema. Pero aunque me escuchan de otras órdenes, no solo de las franciscanas de la Inmaculada Concepción, al hablar de la clausura he dicho, voy a ver qué dice específicamente las constituciones del monasterio en el que estamos. La primera cuestión es la vanidad. Aquellas que inspiradas y llamadas por Dios deseen abandonar la vanidad del siglo. ¿Qué significa vanidad? Viene de la palabra latina vanitas. Vanus es algo que está vacío por dentro. Entonces la vanidad es la vaciedad. El mundo nos parece que tiene todos los placeres, todas las delicias, todas las cosas. Sin embargo, cuando uno lo compara con Dios, uno dice, ahí va, al lado de Dios es como si estuviera vacío, como si todo fuera apariencia. Hasta los paganos que no creen en Dios, hasta ellos, desde la época de los romanos hasta nuestra época, dicen, todo es vanidad. Pues bien, aquellas que inspiradas y llamadas por Dios desean abandonar la vanidad del siglo y vistiendo el hábito de esta regla, desposarse con Jesucristo nuestro Redentor, a honra de la Inmaculada Concepción de su Madre, prometerán vivir siempre en obediencia, sin propio y en castidad, con perpetua clausura. Cada palabra tiene su sentido, su peso, su importancia, su razón de ser. Siempre todas las religiosas, me estén escuchando, de la orden que me estén escuchando, deben meditar su propia regla una y otra vez, mirarse en el espejo y ver qué diferencias hay entre la imagen reflejada y lo ideal que está allí. Aquellas que desean abandonar la vanidad del siglo, ¿para qué? Para desposarse con Jesucristo nuestro Redentor. La vida religiosa es un matrimonio, un auténtico matrimonio espiritual, nada físico, del alma con Dios, el misterio de Dios. El sacerdote aún podría cambiar las leyes y casarse. La monja, el monje, jamás. El matrimonio con un ser humano sería completamente destructor de ese desposorio, porque el monacato
monos, uno, es decir, solo, es el solitario que está dedicado solo a Dios y nada más que a Dios. Y si hace otra cosa es porque es necesario. Ordeñar una cabra, cultivar un huerto, las monjas hilar, barrer el claustro, porque es necesario. Solo se hace lo que es necesario y conveniente. La que entra en el claustro, en la clausura, solo se dedica a una sola cosa, el misterio de Dios. Si no fuera así, no tendría razón el entrar en la clausura. Eso es lo que define radicalmente la diferencia entre una persona santa fuera y una persona santa en el monacato. El poderse dedicar en el descanso, en el trabajo y en la oración solo a una sola cosa, Dios. La segunda cosa que encontramos en la regla, el sacrificio. Como quiera que el ingreso en esta orden supone una oblación personal que se ofrece a nuestro Redentor y a su gloriosa Madre, entregándose a Él como hostia viva en alma y en cuerpo. 2 veces lo repite, oblación personal, oblación es lo que se ofrece del verbo ófero, ofrecer, el participio pasivo es eso, oblatum, lo ofrecido, y después lo dice hostia viva, la hostia en latín significa víctima. También se puede pensar en la hostia que se ofrece en la patena. Es un sacrificio. O sea, nadie entraría a un convento a vivir mejor. O sea, no. Si alguien entrara en el convento a vivir mejor, más ganaría quedándose fuera. Uno entra al convento a ofrecerse como sacrificio. Estoy crucificado con Cristo, dice San Pablo. Yo me acuerdo de un director espiritual que en un momento dado me dijo, no te crucifiques. Cuando le comenté una lucha que tenía interior, en ese momento me di cuenta, este hombre es muy bueno, pero no es un buen director espiritual. No puede decir un director, no te crucifiques. Cuando San Pablo dice, estoy crucificado con Cristo. La religiosa entra para toda ella ofrecerse a Dios al 100% sin dejar nada, un sacrificio. Hemos tenido, por tanto, la vanidad del mundo. Me caso con el Señor. La siguiente cosa, me ofrezco totalmente. La tercera, la pobreza. Como las monjas en particular están obligadas a observar la pobreza. No podrán apropiarse cosa alguna, etc. Esto de la pobreza tiene suma importancia, porque, o sea, uno entra a la celda, si yo hubiera sido monje, yo entro a la celda, la querría ver vacía. O sea, no querría que hubiera en ella nada, salvo el colchón para dormir y el libro que esté leyendo en ese momento, y el breviario quizás, nada, ni muebles, fuera. ¿Que necesito libros? Voy a la biblioteca. Quiero ver las paredes desnudas, nada que me distraiga, que la desnudez de la celda exprese que tiene que estar solo llena con una cosa, que es la presencia de Dios, Dios mismo, el Espíritu Santo. Nada que distraiga, nada. No puede ser, yo que entrando en celdas de monjes, bueno, no puede ser, no es lo ideal. Llegar y encontrar 10.000 cosas. O imaginaos, es solo una suposición, imaginaos recuerdo de esto de París, recuerdo de un viaje quizá a tal sitio. No, fuera. Yo cuántas veces he predicado a favor de las imágenes, sí, pero se puede tener alguna imagen que dé mucha devoción mientras dé devoción. En cuanto nos acostumbremos y ya no produzca, fuera. Me he fijado en estas 3 cosas que en este sermón, para lo que voy a continuar, quiero que tengáis muy presente. La vanidad es una boda con Dios, vanidad del mundo.
sacrificio, pobreza. Y entonces nos fijamos en lo que dice después la regla para cuidar esto. Las monjas de esta religión, aquí ya entramos en lo concreto, para mejor y más perfectamente guardar la clausura que al Señor prometieron, tendrán una puerta colocada en lo alto, a la que pueda subirse con una escalera levadiza, que ha de estar siempre alzada. En los conventos de esta orden no había una puerta de entrada, había una puerta elevada, con una escalera que bajaba así, con el gesto que estoy haciendo, anclada, levadiza, con una cuerda, la levantaban con una cuerda y tenían que subir por ahí. ¿Para qué? Es como poner un foso, para decir, estamos fuera del mundo, aunque estemos en mitad de la ciudad, estamos fuera del mundo, totalmente. Y después entran más especificaciones. El torno, cómo tiene que ser, con una puerta incluso para cerrarla. Yo, cuando venía aquí, después de alguna vez dejar alguna cosa en el torno, etcétera, me decía la hermana, ¿puede cerrar la puerta cuando se marche? La del torno, una puertecita pequeña, de 2 palmos de anchura. Y yo pensaba, ¿para qué querrán que lo cierre si por aquí no puede entrar nadie? Pero después leí la regla, y la regla dice que se cierra la puerta. Y entonces yo siempre cerraba ya la puerta con el pestillo como recuerdo de la clausura. Hay que proteger la santidad de este monasterio. Fijaos, nadie va a entrar, es todo un símbolo, como el poner la puerta más alta. Y después la regla aún entra en más especificaciones. La cortina que había que poner cuando se abrían las ventanas que vemos al fondo, que daban al coro, decía, para que ni vean ni sean vistas. Verdaderamente había un interés sumo en decir, estáis apartadas. Sois vosotras como los eremitas, solo que vivís juntas. Sois vosotras como los padres del desierto, solo que vivís entre unos muros. En realidad, los padres del desierto vivían en distintas grutas, pero se visitaban para pedir consejo, para pedir la absolución, etcétera, para alguna vez orar juntos, pocas. Después descubrieron las ventajas de vivir todos juntos entre unos muros, pero ellos seguían siendo eremitas, seguían viviendo a solas con Dios, seguían dedicados solo al misterio de Dios. Hasta ahora en este sermón hemos visto la clausura externa, la física, el cuerpo está dentro. Entre el mundo y yo hay un muro, hasta en el confesonario hay un muro entre el confesor y la religiosa. Pero hay otra clausura que es interna. Esto también lo he visto yo en algunos monasterios. ¿De qué sirve apartar el cuerpo del mundo si, como me pasaba en un monasterio benedictino, un novicio cada 2 por 3 me llamaba por la noche, cuando ya todos se habían ido a la cama y estaba ahí hablando mucho rato? Yo al principio le escuchaba porque pensé, tendrá necesidad, consejo, lo que sea, pero después le decía, oye, pero ¿tienes permiso del abad para llamarme? Y después me daba cuenta que simplemente estaba conversando, que no estaba hablando de cosas espirituales. ¿Qué sentido tiene la clausura si él estaba deseando salir? Si él estaba con su espíritu fuera, si él, esa persona en concreto, acabadas completas, en vez de ir pensando en Dios, hablando con Dios, se iba a la cama y su último pensamiento era Dios. No, él estaba en el mundo. Él estaba pensando en cosas del mundo. Ningún sentido tiene. La realidad, no símbolo, la realidad de la clausura del cuerpo entre los muros de un convento
Es una realidad para la clausura interior. Es preferible estar fuera de la clausura como un laico casado, pero estar siempre en presencia de Dios, siempre adorando a Dios, acostándose y pensando en Dios hasta que uno se duerma, que estar dentro de los muros de una clausura y con la mente en las cosas del mundo o en cosas del convento que no son Dios. Mal hará la contable del convento en acostarse todas las noches y estar pensando en las cuentas hasta que se duerma. Mal. No se metió en el convento para hacer cuentas. Hace las cuentas cuando tiene que hacerlas, después adora a Dios. Ahora quiero concretar dos cosas más, y son las dos últimas. Lo mismo que la regla concretaba muchas cosas, dos cosas más, porque el arte del gobierno consiste en tomar los sermones, las cosas elevadas y concretarlas. Dos temas. El primero, el teléfono. Ese monje que estoy diciendo me llamaba siempre que quería. He conocido más casos de monjes muy aficionados al teléfono. El teléfono en el fondo se convierte en el locutorio de este siglo y hay gente que siempre está en el locutorio. La monja que siempre está en el locutorio, que dice, ahí va, pues se nos han pasado 2 horas en el locutorio. Muy mal, muy mal. No estás en lo que tienes que estar. La monja que cada 2 por 3 estuviera como en la época de Santa Teresa de Jesús. Había monjas que estaban todos los días, horas. El locutorio se convertía en un lugar social donde iban nobles, donde iban señoras de sociedad y estaban allí de tertulia y después decían, bueno, pues nos vamos a marchar. Ya habían pasado 2 horas, 3 horas y así, día sí, día no. Evidentemente esas monjas estaban dispersas. Santa Teresa de Jesús llama a su convento donde ella ingresó Babilonia. El mundo había entrado. Había conventos en el siglo XVI que abrían una puerta y daban a un patio o a una plaza donde había teatro, y así veían el teatro cada vez que había teatro. Ese abuso se corrigió. ¿De qué sirve alejarse si uno está en el mundo? El teléfono. Primera concreción que yo haría humildemente como pastor, sin ninguna autoridad. Yo no mando en ningún convento de los que me estén escuchando, pero como pastor sí que me atrevo a dar concreciones de cómo sugiero que se hagan las cosas. El número de llamadas a familiares tiene que estar concretado. Cada persona que entra aquí podrá hacer este tiempo de llamadas al mes y cada uno que se administre como lo vea conveniente. Y el teléfono hay que tener cuidado porque siempre los elementos más débiles van a usar mucho del teléfono, mucho. Y aquí sí que yo sé casos concretos en comunidades de hombres que pues era un escándalo. El teléfono en un convento debería estar en un lugar cerrado, porque siempre el débil va a hacer uso de él. Y esa llave que cierra el teléfono, lo que simboliza es la clausura, lo mismo que la puerta elevada o cerrar la puerta del torno o la cortina que había durante siglos. La llave que cierra el teléfono no es desconfianza hacia alguien en concreto, es desconfianza hacia la naturaleza humana. Somos así, tenemos que ponernos obstáculos, tenemos que ver visualmente, no debo, el tiempo fijado, comprobable y ya está, comprobable. Y después la otra última cosa, si el teléfono ya era malo para las comunidades, y eso yo lo he visto, era malo. Después ha venido otro mal mucho peor, que ha sido la peste para muchos frailes, y ha sido Internet.
¿De qué sirve tener el cuerpo fuera del mundo si después nuestro espíritu está en el mundo a través de Internet? Evidentemente de nada. Yo conozco a laicos casados y sé el esfuerzo que ellos hacen para controlar el tiempo que tienen que estar en Internet. Porque si no, es lo que me dicen, es que dejo a mi mujer, dejo a mis hijos, ya no tengo tiempo para rezar, ya no tengo... No, me tengo que poner un límite. Y no son monjes, pero hasta ellos mismos sin ser monjes dicen no, cada día veré Internet no cuando me apetezca, en este momento y este tiempo. Pero si eso es así para los laicos que están en el mundo, ¿cuánto más para una persona que solo y exclusivamente está para Dios? Realmente una monja tiene que leer en papel las revistas del corazón y enterarse de qué pasa con esta actriz, o qué pasa con este actor, o qué pasa con esta duquesa. No. Es contrario al espíritu monacal. Lo mismo sucede con Internet en general. Internet debe usarse solo cuando es necesario para algo. Yo a las familias les digo, poned Internet en el salón de la casa, con la pantalla que todos puedan ver lo que uno está mirando. Eso lo digo para una familia, para un adolescente. En un convento diría que esté en un lugar bajo llave, porque eso es no el locutorio. Allí va a llegar lo que no llega ni al locutorio. Si alguien me dijera, pero padre, va a pensar todos los frailes que el prior está desconfiando. No desconfío de vosotros, desconfío de la naturaleza humana. Os voy a ayudar. Y a partir de ahora, así como las llamadas a familiares se hacen en el tiempo establecido, Internet se usa solo cuando se necesite. Y lo mismo que he dicho, en una familia la pantalla debe estar de cara a la familia y en el salón. En un convento debe estar bajo llave. Mi consejo es poner un candado y ese candado hasta bendecirlo para que cada vez que uno vea el candado diga, esto simboliza la clausura. Esto simboliza la clausura. Cuando los cardenales, que no son monjes, se reúnen en el cónclave, que no es un retiro espiritual, aún así, como símbolo, cierran las puertas y las sellan. Y no pueden tener teléfonos móviles ni nada para comunicarse con el exterior. Tienen que estar a lo que están. Y no son monjes. La vida de una religiosa sí que es distinta. Entonces, debe haber un candado, en mi modesta opinión. Y además, lo mismo que en una familia siempre tiene que haber gente cuando se usa Internet, en un convento debería, cuando alguien tenga que mirar algo, otra hermana ponerse unos metros más atrás leyendo. Así estamos seguros de que la persona va a mirar lo que tiene que mirar y lo desconecta. Con esto está todo solucionado. Con estas dos normas respecto a esos dos locutorios de nuestra época, que no aparecen en la regla porque no estaban, sino sí que aparecerían, sin ninguna duda, teléfono bajo llave, tiempo fijo, Internet, solo lo necesario, y con otra monja unos metros más atrás leyendo, no hay ningún problema. Se pueden usar el tiempo que haya que usar. Con esto se acabaron los problemas. Pero si no se hace así, por bueno que sea un convento, por allí se cuela todo. Me acuerdo de un convento aquí en esta ciudad que le regalaron una televisión. No la habían pedido y se la regalaron. Apareció allí en la puerta y dijo la priora, con discreción ponéis esta noche la televisión en el contenedor de esa obra que están haciendo obras allí.
y la dejaron. Los padres del desierto. Ese es el ejemplo de la vida monacal. Los padres del desierto. Dios los puso al principio, desde el siglo IV, para que todos los monjes de todas las épocas dijeran: aquí es donde nos tenemos que mirar. Si uno quiere alcanzar la santidad de siempre, debe usar los medios de siempre. Si uno verdaderamente quiere sumergirse en el conocimiento de Dios, no puede haber impurezas. No puede. Dios es un Dios celoso. Dios no se divide. El monacato, siempre hay religiosas que dicen: ya, pero los tiempos han cambiado. Sí, pero la santidad de siempre se obtiene por los medios de siempre. Si tú ahora quieres cambiar lo que es el monacato, la clausura, el recogimiento, etcétera, lo que lograrás es la decadencia que se ve en muchos monasterios actuales. El monacato no tiene ya que ser inventado. El monacato no tiene que ser inventado. Ya sabemos lo que es el monacato. Y por lo tanto, lo que hay que hacer es usar el camino que sabemos que es seguro. Hay otras órdenes dedicadas a tantas otras cosas del mundo. Como ejemplo de esto, a mí me parece lo más bonito el hábito que aquí tenemos, porque no solamente el hábito ya es como un reflejo de esa muerte al mundo, sino que la toca es como todavía encerrarse más, y encima el velo, como recogerse dentro de uno mismo para estar a solas con Jesús. El hábito la toca especialmente. Quiero estar dentro de mí mismo, a solas con mi esposo. Y esta idea de la muerte al mundo es lo que nos lleva a considerar que la vida monástica es como una continua cuaresma. La vida monástica es una continua cuaresma, es como un retiro continuo. Si uno lo viviera de otra manera, no hay problema. Hay otras vocaciones. Hay vírgenes consagradas en el mundo, que trabajan en el mundo, hay numerarias del Opus Dei, hay órdenes terceras, hay oblatas benedictinas que son médicos, que son maestras, hay muchas vocaciones en la Iglesia, pero la vida monástica es su esencia verdadera, es el apartamiento del mundo para vivir en la perfecta contemplación. Lo que no ayuda se quita, lo que no ayuda se quita. Bien, yo creo que este tema ha quedado desarrollado, lo tenía yo guardado desde hacía mucho tiempo, porque hace 2 años ya que lo pensé, y hace 1 año yo ya comenté que sí, que este tema había que hablarlo, porque es el gran peligro. Y aunque aquí haya unos laicos escuchando este sermón, os puede ayudar a todos vosotros a decir: yo no estoy en la clausura, pero a partir de ahora voy a guardar más el recogimiento, la clausura interior. Ahora que he aprendido en este sermón que uno puede estar detrás del muro y su espíritu fuera de la clausura, yo voy a estar fuera de la clausura, pero espiritualmente voy a estar solo con Dios. Que la Santísima Virgen María nos ayude a todos nosotros a vivir con esa concentración con que ella vivió su relación con Dios.